Hola, ¿qué pasa, chavales y chavalas? ¿Qué tal estáis? Yo espero que muy bien. Hoy os traigo por aquí un nuevo vídeo en el que veremos cuál es el mejor combustible para el cerebro, si la glucosa o las cetonas, es decir, si el azúcar o las grasas. El cerebro es un órgano fascinante. Hace relativamente poco se consideraba totalmente apartado del resto del cuerpo al encontrarse en un oscuro búnker, ausente de cualquier tipo de acción que pudiésemos realizar, como el ejercicio o la alimentación. Pero a día de hoy sabemos que esto no es así. El cerebro no está aislado del resto del cuerpo y las acciones y decisiones que tomamos, sino todo lo contrario. El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo, siendo encargado de infinidad de funciones importantes. Lo que haces, cómo te mueves, lo que piensas, aprendes, sientes y lógicamente lo que comes afecta directamente a la salud cerebral. Y si la energía que proporcionamos al cuerpo la obtenemos mediante la alimentación, ¿qué combustible será el idóneo para que el cerebro rinda al máximo? La gran mayoría de nutricionistas y profesionales en la salud parecen estar completamente convencidos de la respuesta, pues si le preguntas, normalmente dirían que el cerebro se alimenta solamente y exclusivamente de azúcar, es decir, de glucosa. Pero esto no es del todo cierto, puesto que también es capaz de alimentarse de las cetonas y del lactato. El cerebro de un humano adulto pesa aproximadamente 1,5 kg, lo que significa que representa tan solo el 2% del peso total del cuerpo. Aún con esto, la energía que consume en un solo día es del 20% aproximadamente. Para que veamos la gran importancia que tiene este órgano en nuestro cuerpo y lo esencial que es proporcionarle el mejor combustible. Para saber cuál de los dos combustibles es el mejor para el cerebro, si la glucosa o las cetonas, vamos a analizar cada uno por separado. Empecemos por la glucosa. La glucosa es el combustible predilecto por todas las células de nuestro cuerpo. Es el primero en ser utilizado como combustible y nuestro cerebro no iba a ser el diferente. Cuando comemos, los alimentos que contienen carbohidratos se transforman en glucosa y una vez la glucosa pasa al torrente sanguíneo, el cuerpo comenzará a utilizarla como combustible. Seguidamente, toda aquella glucosa que no haya sido utilizada se almacenará en forma de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, convirtiéndose en una pequeña reserva de glucosa, en una pequeña reserva energética. A día de hoy, con la alimentación tan abundante que tenemos en hidratos de carbono y la frecuencia tan alta de consumo de alimentos, el cuerpo nunca presenta escasez de este combustible y esto alegra entre comillas y mucho a nuestro cerebro, ya que este órgano prefiere la glucosa como combustible principal, consumiendo aproximadamente 120 gramos de glucosa cada día. Por lo tanto, la alimentación típica actual basada en hidratos, sobre todo hidratos refinados, proporciona combustible al cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos ingerir hidratos de carbono durante un largo periodo de tiempo? Pues simplemente el cuerpo entraría en un estado llamado cetosis nutricional, un estado que en absoluto es patológico, es completamente normal, donde el cuerpo comienza a utilizar las cetonas como combustible en lugar de la glucosa y por ende el cerebro también. Ya sabemos lo preferida que es la glucosa por el cerebro. Ahora veamos cuando existe deficiencia de este combustible y comenzamos a usar las cetonas. Las reservas de glucosa en forma de glucógeno son limitadas, encontrando no más de 500 gramos, por eso he dicho antes que sería una pequeña reserva de glucosa, por lo tanto se agotaría con relativa facilidad. Entonces, cuando realizamos una dieta baja en hidratos de carbono, como puede ser una dieta cetogénica, o mantenemos un periodo de ayuno durante más de 12 horas, el hígado comenzará a crear las cetonas, el otro combustible del cuerpo, a partir de los depósitos de grasa, también llamados michelines, y de los ácidos grasos. Esta sería la llamada cetogénesis y lo que conocemos comúnmente como entrar en cetosis. Y existen varios órganos capaces de utilizar las cetonas como alternativa a la glucosa. Entre ellos está, como no, el cerebro. Y esta adaptación es la que nos ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. Nuestros ancestros no contaban con un acceso ilimitado a los alimentos, y menos todavía alimentos ricos en hidratos de carbono. En la actualidad contamos con productos procesados cargados de carbohidratos y supermercados 24 horas con despensas prácticamente infinitas de alimentos que tardan meses, incluso años en caducar. Pero en el pasado era necesario cazar o recolectar para alimentarse, y tanto en la caza como en la recolecta no siempre había suerte, convirtiendo el ayuno en un fiel compañero de la historia de la evolución humana. Además, existen tres tipos de cetonas distintas. El primero sería el
acetoacetato. Este sería el primer cuerpo cetónico en generarse y justamente después de esto el cerebro cambiaría el chip en su consumo, prefiriendo ahora el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato en lugar de la glucosa. El segundo sería el beta-hidroxibutirato. Este se forma a través del acetoacetato, es decir, del anterior que he comentado antes. Es el que más abunda y el que contiene una gran cantidad de reserva de energía. Y el tercero y último sería la acetona. Este es el menos abundante, siendo el resultado de la descomposición del acetoacetato. Estos serían los dos combustibles que el cerebro es capaz de utilizar, y aunque la glucosa sea el primer combustible a utilizar, las cetonas se pueden usar como alternativa sin ningún problema. ¿Para qué tenemos la grasa si no es para utilizarla como reserva energética? Sin embargo, los defensores más acérrimos de la glucosa como combustible dirían que el cuerpo cuenta con cierto tipo de células que no presentan mitocondrias, siendo incapaces de utilizar otra fuente de energía que no sea la glucosa, y el cerebro cuenta con este tipo de células, las cuales no son capaces de metabolizar la grasa, necesitando única y exclusivamente glucosa. Y sí, por supuesto que el cerebro cuenta con estas células, pero es que el cuerpo está más que capacitado para producir su propia glucosa sin necesidad de ingerir carbohidratos, ni tan siquiera de contar con la reserva de glucógeno. Esto se da mediante la gluconeogénesis, que puede ser a través de los ácidos grasos o las proteínas. Este último es el que querremos evitar a toda costa, por lo que el cuerpo es perfectamente capaz de funcionar con las cetonas al igual que lo hace con la glucosa. Qué poco eficientes seríamos y qué incapacitados estaríamos para sobrevivir si esto no fuese así. Pero entonces, ¿cuál es el mejor combustible para el cerebro? Si en cuanto a rendimiento se refiere, es capaz de rendir igual si use uno u otro. ¿No existe un combustible más eficiente que otro? Para responder a la pregunta del millón, y una vez sabemos que el cuerpo puede obtener energía sin problema tanto de un combustible como de otro, será necesario centrarnos en los pros y contras que presenta cada combustible para el cuerpo. Empezando por la glucosa, este combustible es el más rápido y fácil de utilizar al no necesitar de ninguna transformación para su uso, solo si se encuentra en forma de glucógeno, convirtiéndose en un chute directo de energía para el cerebro si no contamos con suficiente combustible. No obstante, esta facilidad para conseguir energía se convierte en un arma de doble filo, ya que aumenta el circuito de recompensa del cerebro, el cual está íntimamente relacionado con la adicción, creando una falsa necesidad por consumir alimentos altos en azúcares independientemente de que los veamos o no. Esto desembocaría en todos los problemas relacionados con el aumento de porcentaje de grasa y el consumo constante de glucosa. Por otro lado, tenemos a las cetonas. Estas son capaces de inducir al cerebro en mejoras cognitivas e incluso ayudar a mantener vivas neuronas, convirtiéndose en una estrategia para personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, existe la posibilidad de padecer algún efecto secundario típico de la dieta cetogénica, aunque no se esté realizando este tipo de dieta. Si eres una persona que consume alimentos cada 2-3 horas y la gran mayoría son altos en hidratos, además de no realizar suficiente actividad física, la flexibilidad de tu metabolismo será pésima, y esto desemboca en un metabolismo lipolítico poco trabajado que le costará más crear esos cuerpos cetónicos, le costará más arrancar. Por suerte, esto se puede revertir y en pocos días los efectos secundarios como el dolor de cabeza, el cansancio, la fatiga, la debilidad muscular, etc. desaparecerán. Conclusión: ¿es mejor la glucosa o las cetonas? La respuesta correcta es ambas. Es cierto que utilizar las cetonas como combustible ayuda a obtener una gran cantidad de beneficios y que el consumo constante de glucosa no es del todo positivo para el cuerpo. Pero ese es el punto: el consumo constante de glucosa. El cuerpo debe utilizar ambas rutas, que para eso las tenemos y existen. Lo vital para nuestro cerebro es obtener ciertos estímulos, y para ello no es necesario entrar en ketoadaptación una vez al mes. Simplemente con poseer un metabolismo flexible, siendo capaces de utilizar cada combustible cuando toca, y no uno torpe, incapaz de utilizar las grasas correctamente tras 8 horas sin comer, simplemente con esto tendremos un cerebro perfectamente nutrido y con energías. Un cerebro que aprovecha al máximo la glucosa cuando hay suficiente y que es capaz de utilizar las grasas, su reserva energética, cuando es necesario, sin titubear, porque sabe trabajar como es debido. No existe un mejor combustible para el cerebro, ambos tienen sus beneficios y sus inconvenientes. Es por ello que ser capaces de alternarlos será lo ideal y lo óptimo. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un gran like, suscribiros si no lo estáis, compartid el vídeo y seguidme por mis redes sociales, tanto de Instagram, que la dejaré por aquí abajo, que se llama Healthant, como mi página web, que se llama Nutrición con Healthant. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.